Y tiene que ver con lo que pasó en Brasil, ¿no? Un golpe al populismo, decían. El triunfo de Eduardo Bolsonaro. Si alguien pensaba que esto podía ser realidad, costaba creerlo hace no mucho tiempo, ¿no? Todas las encuestas hablaban de otra cosa, pero caben algunas preguntas acá. ¿Cómo puede llegar a tener las posibilidades ciertas, tan cercanas, de ser presidente de la República de Brasil? Porque hay que decirlo de esta manera, Bolsonaro, si bien es cierto, ganó las elecciones, la realidad es que hay una segunda vuelta, ¿no es cierto? O sea, el 46,03% de los sufragantes, de los 147 millones de votantes que había, el 29,28% para Haddad, las posibilidades de que pueda llegar a darse vuelta esto en segunda vuelta está. Son matemáticas, la historia no marca esto y muchos de los analistas dicen que es muy pero muy difícil, pero la realidad es que existe la posibilidad, ¿sí? Pero ayer ganó con este porcentaje. Y la pregunta era, ¿cómo pudo llevar a ganar una persona que, vamos a leer textuales de Bolsonaro en los últimos tiempos, llegó a expresarse de esta manera, ¿no? Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Llegó a decir que preferiría que mueran en un accidente antes de verlos con un bigotudo, para ser preciso en el tipo y la forma de expresarse, ¿no? Mis hijos no se enamorarían de una mujer negra porque fueron bien educados. Textuales de Eduardo Bolsonaro. Hay que dar 6 horas para que los delincuentes se entreguen, si no, se ametralla desde el barrio, desde el aire. El que no tiene condiciones de tener hijos no debe tenerlos. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Deberían haber sido fusilados 30.000 corruptos. Este es textual de Eduardo Bolsonaro. Ella no merece ser violada, es muy fea. Diputada del PT, María del Rosario. Increíble pero cierto. Todas estas expresiones no pudieron lograr minar la popularidad de Bolsonaro, que terminó con el 46,03% de los votos. Una posibilidad cierta de ser, reitero, presidente. La corrupción y la inseguridad fueron los dos ejes clave donde Bolsonaro trabajó. Esto dejó al descubierto, ¿no es cierto?, las situaciones anteriores, y acá es donde hizo fuerza Bolsonaro y donde logró grandes niveles de popularidad. No queremos ser Venezuela. Una palabra que la hizo propia Bolsonaro y la hicieron propia prácticamente todos los que intervinieron en estas elecciones. Venezuela fue el eje. Lo acerca mucho a Trump, el odio visceral que tiene contra Venezuela, y lo demostró en ser uno de sus ejes de campaña, ¿no? Ahora, atacó fuerte la homosexualidad, fue un misógino que atacó a las mujeres de todos lados, y sin embargo, grupos feministas apoyaban a Bolsonaro. ¿Cómo se entiende? Hoy Gustavo Segre, un periodista y analista de la realidad brasilera, hablaba de que en una comunicación con una pareja de homosexuales decían, pero ¿cómo pueden ustedes militar a favor de Bolsonaro si dice las cosas que dicen los homosexuales? Y terminaron diciendo, es mucho más fácil convencer a Bolsonaro de nuestra actitud que lograr que el PT deje de ser corrupto. Esto creo que es una foto de lo que muchísima gente en Brasil pensaba y de lo que es la caída de ciertos gobiernos populistas donde la corrupción lo arrastró a esta situación, ¿no? La corrupción sistémica, digamos, ¿no? Y generó, por supuesto, un fuerte impacto político en la Argentina. El kirchnerismo había abrazado esto, esperaba con ansias un triunfo, ¿no es cierto?, del representante de Lula. Es más, Cristina en muchas oportunidades pretendió hacer una semejanza de su situación judicial con la que vive Lula, digamos. Hizo algún paralelismo entre las dos y por supuesto que se esperaba con fuerza esto. Es más, en la contracumbre del G20 que se hace una semana antes, en el mes de noviembre, que se hace el G20 en la Argentina, una de las disertantes es ni más ni menos que Dilma Rousseff. Dilma Rousseff ayer, en su localidad, en Minas Gerais, salió cuarta. Entraban 2 senadores por Minas Gerais, salió cuarta, o sea, sacó el 15% de los votos, hizo una elección desastrosa la expresidenta Dilma Rousseff. Claro, la pregunta es, ¿y tiene sentido una contracumbre por una perdedora? Claro, rompió todos los esquemas, nadie esperaba esto. Todo lo que estaba organizado era de una manera distinta. Hay una incógnita grande que puede pasar en la Argentina. Hay una incógnita grande que puede pasar en la región. Bolsonaro es prácticamente, dicen muchos, el gobierno de la posibilidad eterna. Te puede improvisar cualquier cosa, te puede salir con cualquier tipo de declaración. Lo demostró en las anteriores y muchos ven una semejanza en esto con Donald Trump. ¿Dónde está en
En el parámetro Argentina ni siquiera lo nombró. Nadie puede llegar a saber. La economía brasilera puede tener, ¿no es cierto?, muchos vaivenes. Va a ser el reino de la incógnita. Hay que ver cómo se da en el día a día, digamos, si llega a ser presidente. Lo cierto es que va a tener, claro que va a tener impacto en la Argentina, es el principal socio comercial. Muchos dicen que Bolsonaro es el que ve primero a Brasil, al estilo Donald Trump. O sea, la economía nuestra primera. ¿Podrá caer la región con esta? Muchos dicen que no es ningún loco también y no va a dar salto al vacío siempre y cuando convenga. Vamos a ver qué es lo que pasa si le toca gobernar. Lo cierto es que gobiernos falsos progresistas que están plagados de corrupción, como hemos visto, lo vemos en Brasil, lo vemos en Argentina, generan esto, generan gobiernos populistas y corruptos. Y cuando gobiernan los populistas y los corruptos, generalmente el electorado tiene un sesgo de irse hacia la derecha, ¿no? Así llegó Macri a la Argentina, así parece que va a llegar Bolsonaro en Brasil.